En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast, comentamos el Evangelio de la fiesta de Todos los Santos, las bienaventuranzas y aplicaciones concretas sobre cómo imitar a los santos en misericordia, humildad, justicia y pureza de corazón. En la sección espiritualidad, saber manejar los desentendimientos, insultos y calumnias con amor de Dios. Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast. Salve María a la audiencia. Mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que puedes morir, mira que no sabes cuándo. Y esta poesía, que es atribuida a la gran Santa Teresa, justamente nos habla de una realidad que esta semana vamos a contemplar muchísimo, porque tenemos la fiesta de todos los santos y también la fiesta de todos los difuntos, donde recordamos a los santos como grandes ejemplos y al mismo tiempo recordamos todas las almas del purgatorio por las cuales debemos rezar y rezar tanto. Entonces, en este programa estamos ni más ni menos que con dos integrantes del panel que hoy realmente nos dan muchísima alegría. El primero es el padre Pablo Werner, que es la primera vez que nos acompaña, pero que justamente nos da mucha alegría porque es un sacerdote de los Heraldos del Evangelio, es doctorado en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angelicum, y es también superior de los Heraldos del Evangelio en Argentina. Y también tenemos al hermano Pablo Vela, que ya nos acompaña durante muchísimos programas, es también de los Heraldos, es misionero en Argentina y dirige las Buenas Noches a María con Heraldos del Evangelio de ese país y ya están llegando a más de 80.000 seguidores en las redes sociales. Entonces, salve María a los dos. Salve María, hermano Gustavo y hermano Pablo. Salve a los dos. Una alegría poder estar aquí de vuelta y qué alegría poder compartir con la audiencia un programa más, que en breve llegamos a los 100, ¿no, hermano Gustavo? Bueno, tenemos que conversar sobre eso porque hoy es la edición número 97 del programa y queremos justamente invitar a todos los oyentes a que nos envíen alguna sugestión, algunos temas que les gustaría tratar, alguna sugerencia y también, por supuesto, preguntas para que podamos responder y también, ¿por qué no?, alguna sugerencia así un poco más específica que les gustaría tener en el programa. Sí, hermano Gustavo, en breve, para el programa número 100, sacaremos también una frase que será la identificación de este programa para que todos juntos podamos seguir participando, porque recordemos que este es un programa que no hacemos solo los heraldos, sino que cada uno de los que nos escucha a través de las distintas redes sociales hace parte de esta gran familia de Lo Inédito sobre los Evangelios, donde a la luz de los comentarios de Monseñor Juan vamos creciendo en la fe y en el amor a Dios y a Nuestra Señora. Pero antes de continuar con la temática, le hacemos un gran saludo también por supuesto, a la audiencia de Radio María de Canadá, la voz católica que te acompaña, también la audiencia de Radio María del Rosario FM 90.7 de Buenos Aires y también la Radio María Guatemala FM 103.3 de Guatemala City. Y también, por supuesto, a las audiencias que se nos suman tanto en WhatsApp cuanto en los diferentes canales de YouTube de los Heraldos en el mundo entero. Esto puesto, entonces, nos aplicamos al Evangelio, que es el Evangelio de la fiesta de Todos los Santos, que cae este domingo 1 de noviembre de 2020. Y dice el Evangelio, según San Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12, y dice: viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuanto os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Sería muy, pero muy interesante situar a la audiencia en el momento en que nuestro Señor da las bienaventuranzas en el monte llamado Monte de las Bienaventuranzas y que domina el lago de Genesaret, el mar de Galilea. Es un momento donde nuestro Señor va, por así decir, a dar la carta magna del reino de los cielos, que es la continuación de los mandamientos, pero que son aplicaciones directas y que nuestro Señor con eso va a sentar las bases de la fundación de la Santa Iglesia. Entonces, estas bienaventuranzas, que son tan pero tan importantes, al mismo tiempo, no nos podemos olvidar, han generado legiones de bienaventurados, que son aquellos que siguen estas recomendaciones, y legiones de santos que festejamos en este domingo. Quería preguntarles, ¿qué les parece? ¿Cuál sería la bienaventuranza más importante y cuál sería en este momento la que mejor podemos recomendar a los oyentes? Bueno, sin duda me parece que es bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Que es porque es la humildad, que la humildad es el fundamento de todas las virtudes. Dicen los santos que son la fe y la humildad el fundamento de las virtudes. La humildad es el fundamento en cuanto que abre un agujero, por así decir, ¿no? Abre un agujero de nuestra nada. Sabemos que la humildad es la verdad y la verdad es que somos, como decía Santa Teresa de Jesús, somos nada y pecado. Y sobre ese agujero vamos a construir con la fe, que va a ser el fundamento de todo el edificio, el fundamento y casi que culmen de todo edificio espiritual. El culmen es la caridad, pero bueno, ahí también tenemos en el techo la fe. Y la pobreza en ese sentido, claro, la pobreza de espíritu muchas veces las personas no se dan cuenta porque no se trata de ser un mediocre, ¿no? Sino se trata de tener esa verdadera humildad. Ahora, también está la pobreza material, ¿no? Y la pobreza de espíritu. ¿Cómo distinguimos las dos? Es interesante en ese sentido, como usted dice bien, distinguir lo que sería la pobreza espiritual y la pobreza material, ¿no? Porque nosotros vamos a encontrar grandes santos que supieron ser pobres de espíritu en medio de medios económicos, o sea, incluso de la realeza, ¿no? Hablemos de un San Luis, rey de Francia, Santa Isabel de Portugal. Hablan de tantos santos que ellos han sabido no apegarse a los bienes terrenales. En ese sentido, me parece que es importante nosotros colocar ese principio, ¿no? Porque a veces podemos tener la idea de que todo se basa en cuánto dinero tenemos en la cartera, ¿no? O cuánto podemos tener en el banco, ¿no? Y con eso ya, entre comillas, compramos el reino de los cielos, ¿no? Pero, punto número uno, nosotros debemos de saber utilizar los medios como un medio para alcanzar el fin y no utilizar el medios como un fin. Y ahí va a estar la gran diferencia. Es lo que el gran San Luis María Griñón de Montfort nos va a explicar en el tratado, ¿no? Los mundanos son aquellos que colocan su último fin en esta tierra, en este mundo, y hacen de los medios el fin. En cambio, si nosotros sabemos con aquello que Dios nos da, que nos ganamos obviamente de una forma lícita, utilizarlos como medio para alcanzar el fin, y en la medida de nuestras posibilidades poder hacer uso de ellos también en la caridad, en el auxilio a los demás, con generosidad, ¿no? Porque no es dar solo de lo que nos sobra, sino dar de aquello que realmente a veces hasta nos puede costar. Ahí nosotros vamos también a estar practicando esa pobreza espiritual, ¿no? Que nuestro Señor nos invita a nosotros poder practicar. Porque un pobre espiritual va a tener constantemente su mirada puesta en Dios. Una persona que sea pobre espiritualmente va a estar constantemente buscando ayudar a los demás con aquello que tenga. Puede ser que él tenga en abundancia o que la tenga o no la tenga, pero él constantemente va a querer estar dando ese auxilio. Entonces,
hay una gran diferencia entre lo que sería pobreza espiritual y pobreza material, porque la pobreza material puede ayudarnos a alcanzar esa pobreza espiritual o no, porque puede haber una persona que se enoje con Dios, que sea orgullosa por no darle todo lo que ella quisiera, y también esa pobreza espiritual puede ser también un camino por el cual Dios busque acercarnos más a Él. Aquí Monseñor John Clark nos cita una frase muy pero muy pintoresca, porque dice que la mentalidad propia a un espíritu mundano de todos los tiempos, repite, bienaventurados los ricos y los poderosos, porque ellos pueden satisfacer todos sus caprichos y apetitos. El problema quizás de la pobreza o no esté tanto en comprar, en estar en la última moda o en estar en el último grito del mundanismo material, sino que justamente es el seguir los caprichos, seguir los apetitos y en el fondo no querer negarse a sí mismo. Entonces quería preguntarles también, ¿cuáles son esas maneras por las cuales podemos negarnos a nosotros mismos, podemos tomar nuestra cruz y seguir a nuestro Señor, que es aquello que Él exactamente nos recomendó? Y que también va en la línea de los santos que celebramos este domingo y que realmente, si no hubiesen renunciado a sus propios caprichos, si no hubiesen renunciado a sus propios apetitos, no serían los santos que conocemos. La cuestión es espiritual sobre todo, pero también tiene que ser material, ¿no? Solo por recordar aquí que es la capacidad de mortificarnos, la capacidad de negarnos a nosotros ciertas cosas. Yo solo por recordar, nuestro fundador, Monseñor John, a veces le sirven platos que a él le encantan, que le gustan muchísimo, y se sirve nada y menos y hace que los demás se lo coman. ¿Por qué? Porque él se está renunciando a una cosa que le gusta. Y así en la vida cotidiana, ¿no? A uno le gusta un matrimonio, a uno que están viendo dónde se van de vacaciones, uno quiere irse, no sé, a la montaña y el otro quieren irse al mar. Y bueno, pues pobre de espíritu, renuncio a lo que yo quiero y cedo en la voluntad del otro. Claro, hacer la voluntad del otro, ¿no? ¿Qué es lo que dice San Pablo? Dice así, San Pablo dice, sean esclavos unos de los otros. Y yo estoy renunciando a mis bienes materiales en favor del tercero, ¿no? En favor de un tercero. Eso es lo que nos va a hacer que seamos realmente pobres de espíritu, porque la cuestión es ese afán de querer y de poseer, ¿no? Esa, cuando es un afán muy grande, un afán desproporcionado, mejor dicho, es por donde comienzan todos los males. Y aquí Nuestra Señora habla también de una otra bienaventuranza. Don Pablo, ¿tendría alguna otra cosita sobre eso o continuamos? Vale, enfrente, vaya enfrente. Sí. Aquí viene al caso muy bien la bienaventuranza que nos dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Y muchas veces vemos que las personas entienden esto, a veces en un contexto de lucha de clases o luchas sociales, porque claro, en definitiva, la justicia es una virtud y bajo muchos puntos de vista deberíamos defenderlo. Pero aquí nuestro Señor no tanto habla de salir a las calles en protesta, sino que habla de una verdadera hambre y sed de justicia. Entonces me gustaría preguntarles, esa justicia, ¿cómo sería y cómo nuestros oyentes pueden enfocarla de un punto de vista realmente católico? Nosotros vamos a ver que el tener hambre y sed de justicia, esto va a equivaler a desear la santidad. Una palabra que hoy por hoy pareciera como una palabra del pasado, ¿no? Así, algo que sí, que se vivía ya en el pasado, pero que es como una leyenda, ¿no? Una metáfora que quedó ahí en los siglos de la historia, ¿no? Y que se puede vivir hoy en día. Y entonces, nosotros tener esa hambre y sed de justicia, en este caso, nos equivale a tener ese deseo de la santidad. Nosotros vamos a ver aquí nuestro Señor Jesucristo va a alabar esta ardua batalla de quienes tienen el objetivo de alcanzar la perfección moral, ¿sí? De luchar por progresar en la vida espiritual, de examinar con rigor su conciencia y con el auxilio de la gracia, combatir con energía
los defectos. Casi que podríamos hacer en esos 4 puntos como que un resumen, ¿no?, de esa lucha para nosotros alcanzar el cielo, de nosotros perfeccionarnos, de nosotros querer ser mejores, pero que eso es una lucha, que es una ardua lucha, pero que nosotros vamos a ver que aquel que decide tomar ese partido y luchar por eso, podrá escuchar de nuestro Señor Jesucristo: bienaventurado, bienaventurado, porque tuvisteis hambre y sed de justicia, tuvisteis hambre y sed de santidad, de acercarte a mí, de asemejarte a mí, de estar conmigo. Vamos a tener dificultades para eso. ¿Por qué? Porque las leyes del espíritu pues son bastante distintas a las leyes del cuerpo, ¿no? Y muchas veces cuanto más alimento espiritual se recibe en el alma, más va creciendo el deseo de tener más de los bienes eternos, de estar con Dios, que es distinto de cuando tuvimos una buena comida, nos saciamos y quedamos saciados, ¿no? Con las cosas de Dios, con las cosas del Espíritu, sucede totalmente distinto. Dios nos va constantemente dando y nuestra alma va pidiendo más, va pidiendo más, va pidiendo más. ¿Por qué? Porque conoce el beneficio y toda la alegría que nuestro Señor va dando en su alma. Es como, no sé, la persona va a hacer una adoración eucarística, por ejemplo, y sale totalmente consolada en el fondo de su alma, recibe una gracia mística en su interior. ¿Qué es lo que va a pasar? Como muchos dicen, la verdad que no dan ganas de salir de aquí. Se siente tan bien, ¿no?, que volver al mundo. Entonces, a esa persona que tiene el deseo de alcanzar la santidad, Dios va a ir saciándola, Dios va a ir acompañándola, pero se va a dar eso, ¿no?, que como estamos hablando de algo infinito, que estamos hablando de algo sobrenatural, el alma constantemente va a querer más, va a querer más y va a querer más. Bueno, y en esa línea entonces el que ser justo también es ser santo. Está esta bienaventuranza que muchas veces está tan mal comprendida, y esa respecto de la misericordia, porque nuestro Señor nos invita: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, hay un equilibrio muy delicado aquí, porque por ser misericordiosos no significa aceptar el pecado. Y por otra parte, no podemos tampoco negar el perdón y negar la posibilidad a los pecadores, nosotros, pero también aquellos que nos ofenden, que han hecho algo malo contra nosotros. Es un equilibrio delicado, ¿no? Porque la Iglesia en ese sentido nos enseña que debemos ser muy misericordiosos con los pecadores, pero intransigentes con el pecado. No sé, Padre Pablo, ¿qué nos recomienda en este aspecto? A mí me parece que usted tiene toda la razón. O sea, tenemos que ser misericordiosos con los pecadores. Como decía San Agustín, amar al pecador y odiar el pecado. Pero a veces, claro, la misericordia, que no es otra cosa sino tener un corazón con el mísero, con el miserable, esa misericordia no es que tenga que ser solo azúcar. A veces la medicina que se da es amarga, y a veces la medicina amarga es la que cura, no es la dulce. Y así, por ejemplo, un padre de familia que ve que su hijo está andando por malos caminos, andando con malas compañías, es misericordioso cuando le dice: hijo, hasta aquí hemos llegado. Si lo hace por verdadero amor al hijo. Entonces, la misericordia no es mera azúcar, sino también a veces es un poco de sal y pimienta. ¿Y cuando nos ofenden, por ejemplo? ¿Cómo podríamos manifestar esa misericordia? Creo que hay dos puntos interesantes, ¿no? Porque una es cuando nosotros recibimos una ofensa personal, y otra es cuando nosotros vemos que es ofendida la iglesia, ¿no?, o algo superior. Porque cuando se refiere a nosotros, pues el primer paso tiene que ser, pues, perdonar, ¿no? Uno va viendo también que estas bienaventuranzas, nuestro Señor Jesucristo va dando las enseñanzas en un orden muy literalmente divino, ¿no? Porque aquel que es pobre de espíritu es humilde, como decía el Padre. Al ser humilde va a tener la felicidad, ¿sí?
pero también la facilidad de poder perdonar, porque ve que es una ofensa contra Él. Aquel que desea la santidad también va a saber ver para el cielo y poder perdonar esa falta. Pero también aquel que ve que la Santa Madre Iglesia está siendo ofendida, que Dios está siendo ofendido, va a también ser misericordioso, con misericordia, pero con firmeza, también saber corregir y defender a la Iglesia, defender a Dios o defender ese principio que está siendo ofendido. Entonces creo que ahí hay dos puntos que son importantes en lo que se refiere a la ofensa personal o la ofensa de algo superior a mí, que ahí por misericordia con el otro, para corregirle, para ayudarle a alcanzar la santidad y para tomarle la mano y juntos alcanzar el cielo, también con mucha caridad, pero corregirle en aquello que le esté mal, ¿no? Aquí también hay un comentario interesantísimo que Monseñor John Cla nos hace, porque de hecho, para los que están llegando al programa por la primera vez o que hace poco que nos escuchan, es siempre bueno recordar que este programa toma su nombre de los 7 volúmenes escritos por Monseñor John Cla Díaz, fundador de los Heraldos, y en los cuales comenta todos los evangelios dominicales de cada parte del ciclo litúrgico. Entonces, lo inédito sobre los evangelios es una obra fabulosa con la cual siempre estamos compartiendo tesoros que encontramos. Y la próxima bienaventuranza es algo que Monseñor John Cla nos llama muchísimo bien la atención, porque claro, la bienaventuranza dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Hace una resalva que, claro, al comienzo siempre pensamos en la castidad, en el 6º y 9º mandamiento, pensamos en la virtud angélica de la pureza, pero no es solo la castidad a la cual se aplica esta bienaventuranza. No, claro, esta bienaventuranza se aplica a todos los que tienen un corazón puro, o sea, un corazón libre de toda mancha moral. Y también pensar bien sobre los otros, ¿no? Porque muchas veces tendemos a piensa mal y acertarás, dice aquello, ¿no? Y eso nos deforma a veces, ¿no? Sí. En cambio, tenemos que admirar todo aquello que es bueno, aquello que es, ¿no? Que es fácil, por ejemplo, criticar, ¿no? Todo el mundo decimos, fulano es estupendo, pero... una pena que... ¿no? En cambio, saber decir, no, fulano es estupendo, es inteligentísimo, o es capaz, o es un santo de Dios, ¿no? Es muy difícil decir que alguien es un santo, ¿no? Nos cuesta, ¿no? Porque no somos puros, porque no vemos las cosas como Dios la ve, ¿no? Al revés, vemos todo como según nuestro egoísmo y ahí somos impuros de corazón. O sea, que para alcanzar a hacer eso que usted dice ahora, Monseñor nos dice, ¿no?, que el limpio de corazón tiene constantemente sus intenciones y aspiraciones enfocadas hacia Dios y hacia el beneficio del prójimo, ¿no? Y ahí dice, al admirar todo lo que es santo, noble y elevado, ahí desborda de deseos de hacer bien al prójimo, a los demás, por amor a Dios. Entonces entra aquí esta palabra importante, ¿no?, que usted decía ahora, la admiración. Tenemos la tendencia, ¿no?, de que, fulano tal es así, pero, y ahí viene el Benedicto, ¿no? O sea, porque en lugar de admirar, estamos viendo en qué punto él es inferior a nosotros. Y ahí entra orgullo, ¿no? Y ahí me hace recordar una ocasión que el doctor Plinio, ¿no?, decía, ¿no?, que él utilizaba un medio para la práctica de la humildad, que él buscaba en los demás en qué punto ellos eran superior a él, para a través de ese punto tratarlos y admirarlos. Y eso es un ejercicio que cuesta, ¿no? Porque casi que va contra nuestro orgullo, ¿no? Nosotros normalmente vamos a estar queriendo ver en dónde el otro es inferior para yo sentirme seguro de que no me va a sobrepasar o que etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces de esa admiración de las virtudes de los otros, de la admiración de un gesto bueno que alguien haya hecho o de la cosa más pequeña, ahí nosotros vamos a tener un ejercicio al cual la gracia va a ayudar para poder limpiar nuestro corazón y ver en el otro los reflejos de Dios. Así como cuando vamos a ver un panorama bonito, cuando vamos a un paisaje que nos ha encantado, cuando escuchamos una música que nos agrada y hace bien a nuestra alma, también en nosotros admirar las virtudes que Dios colocó en el otro, nos va a dar la gracia no solo de ser limpios de corazón, sino que también de alguna forma algo de esa virtud queda en nosotros. Claro, sabe que una cosa interesante que además Juan Pablo II decía que está escrito en el Catecismo de la Iglesia Católica, que hay una íntima relación entre pureza de corazón y fe.
Donde hay pureza de corazón, hay fe. Donde hay fe, hay pureza de corazón. Donde falta la pureza de corazón, falta la fe. Donde falta la fe, falta la pureza de corazón. Y claro, esta promesa que Dios da, ¿no? Bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios. Y la fe ya es un comienzo de conocimiento de Dios. Y sin embargo, que esa fe que podría crecer aquí y el contacto con Dios podría ser mucho mayor, eso lo tienen los puros de corazón. En cambio, los que son impuros de corazón, pues no lo poseen. Tenemos que hacer de todo para ser puros de corazón y poder ver ya aquí, en esta tierra, tener alguna cierta conocimiento más íntimo de Dios, como los santos todos lo han tenido. Para concluir esta primera parte del programa, podríamos concluir con las propias palabras que Monseñor John Cla da en el epílogo de su comentario y dice que las bienaventuranzas no son frases que deben ser estudiadas solo con la inteligencia, fríamente, sino principios de vida para ser leídos, meditados con el corazón, con el calor del alma de quien quiere ponerse en camino tras los pasos del Señor. Con una suavidad, él dice, toda ella divina, nos invitan a la radicalidad en la práctica del bien, porque el padrón de virtud que Cristo nos propone en ellas no es otro sino Él mismo, el propio Dios. En esta fiesta de todos los santos, recordemos que aquellos santos que nos miran desde el cielo y que interceden por nosotros han practicado estas bienaventuranzas y nos invitan también a practicarlas. Vamos a un corte con el coro de los heraldos del Evangelio y enseguida retornamos con una bienaventuranza que nos faltó y es aquella relacionada con la persecución. Enseguida volvemos. Radicavir populo glorificato, et in parte Dei mei hereditas illius, et in plenitudine sanctorum detentio mea. Deo gratias, post partum Virgo inviolata permanesisti, post partum Virgo inviolata permanesisti, Dei genitrix intercede pro nobis, inviolata permanesisti, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, post partum Virgo inviolata permanesisti. Speciosa facta esset suavis, in religiis sui sancta Dei genitrix, Domine exaudi orationem mea, et clamor meus ad te veniat. Oremus. Deus qui virginale maula mea te Maria Virginis in qua vitares eligere dignatus est, naque sumus ut sua nos defensionem unitus, iucundo sue facias interesse commemorazione, qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine exaudi
dignare me laudare te, Virgo sacrata. Dammi virtutem contra Jesús. Oremus. Beate gloriose semperque Virginis Mariae. Quesumus Domine intercessio gloriosa nos protegat. Et ad vitam perducat aeternam. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Fidelium anime per misericordia Dei requiescant in pace. Pasamos ahora al siguiente segmento del programa, la sección Espiritualidad. En esta sección, como ustedes saben, exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y el crecimiento de la audiencia. Y en la grabación de este programa nos da también la alegría de haber llegado al estudio el hermano Fernando Pío Galán, de los Heraldos del Evangelio, quien es doctorado en Teología Espiritual por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angelicum, es misionero en España, en Italia, y en realidad hoy no ha llegado al estudio, es que nos atiende directo desde el camino en algún lugar de España. Entonces se nos une al padre Pablo y al hermano Pablo, que también están en Buenos Aires. Aprovechemos ya la presencia del hermano Fernando Pío, querido por la audiencia y tan conocido ya en tantos programas, y entramos entonces en el tema de esta sección espiritualidad. Hablamos de la santidad, hablamos de las bienaventuranzas, y aquí nuestro Señor Jesucristo nos coloca una bienaventuranza que trata sobre la persecución. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Entonces, ¿podemos esto aplicarlo a las persecuciones que la Iglesia sufre en el mundo? Podemos también aplicarlo a incomprensiones que muchas veces podemos encontrar en el trabajo o en la vida familiar. Bueno, yo creo que justamente es una de las cosas que es menos considerada, por lo tanto, más importante que consideremos, que es, uno siempre tiende a idealizar, claro, aquel que está procurando seguir la santidad, aquel que procura seguir a Cristo, tiende a idealizar que no va a ser comprendido, que va a ser perseguido pues por los enemigos, ¿no? Por aquellos que no quieren a Cristo, por aquellos que no siguen a Cristo y también por aquellas personas que no lo conocen a uno. Entonces tenemos una tendencia a pensar, y de una forma natural y razonable, que los cercanos, que nuestros familiares nos van a entender, porque al fin y al cabo, pues eso, somos de la misma familia, tenemos la misma sangre, pero no nos podemos olvidar que cuando nuestro Señor dice que no vino a traer la paz, sino la espada, explícitamente dijo que venía a enfrentar a padre contra hijo. O sea, en la causa de la justicia, el seguir a Cristo, va a traer una persecución incluso de aquellos que son más cercanos, aquellos que están junto con nosotros. Y eso no es por un defecto de la propia familia, una circunstancia personal, forma parte de la secuela Christi, del ser cristiano. Ni siquiera en estos ambientes tan íntimos como son la propia familia está garantizado que en contracomprensión veamos lo que dicen los evangelios de la familia de Cristo, ¿no? De aquellos parientes que decían que estaba loco, en fin. No es una cosa ajena a ser cristiano. Eso se ve claramente en las vocaciones, por ejemplo, ¿no? Muchas jóvenes que quieren seguir una vocación y los padres se lo impiden de todas las formas, de todas las maneras. Yo recuerdo haber conocido a una monjita en Bari, benedictina, y ella se tuvo que escapar de la casa para entrar en el convento, y después iban a seguirle, iban por las noches al convento, le gritaban y presionándola para que saliera, ¿no? Entonces también incluso a veces los padres se creen que son los dueños de los hijos cuando son administradores, son de los bienes dados por Dios, no son dueños. Al revés, los padres tienen que ayudar a los hijos a descubrir su vocación, la vocación de cada hijo, para que sean felices en el cielo
pero también en la medida de lo que se puede ser feliz en esta tierra, puedan ser felices en esta tierra. A veces podemos nosotros tener la idea equivocada, ¿no? Que al nosotros defender la fe, al defender la verdad, al querer alcanzar la santidad, no vamos a encontrar obstáculos y todo el mundo nos va a sonreír, ¿no? Pero hace parte de esa escuela de irnos formando con nuestro Señor, esa parte de la lucha, ¿no? El propio nuestro Señor Jesucristo la vivió con los fariseos, incluso con personas cercanas a la familia, de la Sagrada Familia. Y entonces también en eso nosotros vamos a ir fortaleciendo nuestra fe, vamos a ir adquiriendo virtudes y nos va a ir dando esa firmeza que necesitamos para alcanzar esa santidad. Forjándonos en la lucha, vamos a ir dejando los defectos y alcanzando las virtudes que nos son necesarias, ¿no? Muy bien, podemos concluir esta sección espiritualidad recordando que siempre que entonces sufrimos una injusticia, algo que realmente nos desagrada, cuántas posibilidades hay de ofrecerlas a nuestro Señor Jesucristo y realmente de saber encontrar hacia dónde la gracia de Dios nos quiere en materia de santidad. Pasamos ahora a la sección noticias de lo que ocurre y de lo que ocurrió en la iglesia y en el mundo. Esta semana tenemos una noticia muy agradable y es la posibilidad de indulgencia por Día de Difuntos que se extiende hacia todo el mes de noviembre. Y esto nos lo comenta ni más ni menos que el penitenciario mayor del Vaticano, el cardenal Piacenza, que nos dice que la penitenciaría apostólica ha ampliado la posibilidad de obtener la indulgencia plenaria con ocasión del Día de Difuntos para evitar aglomeraciones en cementerios e iglesias. Padre Pablo, digamos, para quienes nos están escuchando, y sería bueno recordarles que es una indulgencia plenaria, me parece muy pero muy interesante. Sí, la indulgencia plenaria es lo siguiente. Todos nosotros pecamos, como dice San Juan Evangelista, quien diga que no ha cometido un pecado es un mentiroso. Entonces ya ha cometido el primer pecado, ¿no es verdad? Muy directo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Todos hemos pecado. En la confesión Dios nos perdona. Si hemos tenido la desgracia de cometer un pecado mortal, Dios nos perdona la pena eterna, o sea, nos perdona el infierno. Pero tenemos que pagar una satisfacción, tenemos que purificarnos de ese pecado y eso nosotros lo realizamos en el purgatorio. Entonces, ¿la indulgencia plenaria qué es? Es que la Iglesia perdona ese tiempo de expiación, ese tiempo de purificación en el purgatorio. De tal modo que una persona que muriese habiendo recibido una indulgencia plenaria iría al cielo directamente, y estando en estado de gracia, claro está, iría al cielo directamente. Para recibir la indulgencia plenaria se requieren algunas condiciones. La primera, naturalmente, es estar en estado de gracia. Una persona que hubiese hecho un pecado mortal y no lo hubiese confesado y no hubiese recibido el perdón, todavía no podría ganar la indulgencia plenaria. Y después tiene las siguientes condiciones. En primer lugar, hacer la obra prescrita, como aquí en este caso, ¿no? de rezar por los fallecidos, ¿no? Bueno, después confesarse, comulgar, rezar por las intenciones del romano pontífice y la última condición, que es tal vez la más difícil, seguramente la más difícil de observar, es no tener apego a ningún pecado, ni pecado mortal ni pecado venial. Eso no quiere decir que no podamos pecar, quiere decir que no tengamos apego, que nosotros en el momento de realizar la obra, que es indulgenciada, nosotros no tengamos realmente, no queramos cometer ningún pecado ni mortal ni venial, ¿no? Eso es sintéticamente es eso la indulgencia plenaria, ¿no? Padre Pablo, ¿eso también se puede aplicar, por ejemplo, a otras almas o es solo para nosotros? No, se puede aplicar por otras almas y hay muchas indulgencias que se pueden, por ejemplo, una persona que haga media hora de adoración al Santísimo Sacramento puede ganar una indulgencia plenaria y puede aplicarla por los fieles difuntos o por un alma en concreto. Ah, muy interesante eso. Sí. Y se puede ganar todos los días una indulgencia plenaria. Entonces es un modo de poder ayudar a las almas del purgatorio a poder salir cuanto antes y gozar de
de la visión de Dios, ¿no? De la visión beatífica. Volviendo un poco a la noticia de Gaudium Press, el cardenal Mauro Piacenza recordó también la costumbre hasta ahora de que la indulgencia plenaria en cada día del octaviario del 1 al 8 de noviembre para los que visiten los cementerios rezando por los muertos y el 2 de noviembre específicamente realizando una visita a una iglesia u oratorio para rezar el Padre Nuestro y el Credo. Claro, él dice que justamente por ocasión de la pandemia en que estamos sumergidos de hace varios meses, entonces para evitar aglomeraciones se ha extendido a todo el mes de noviembre. Claro. De tal manera que las personas puedan ganar muchas indulgencias. ¿Se puede ganar más de una indulgencia por día? No. Indulgencia plenaria, solo una por día. Indulgencia parcial, muchísimas veces por día. Sí. Pero padre, una indulgencia parcial, ¿qué viene a ser? Porque me acuerdo antiguamente decía, no sé, 300 días en el purgatorio, ¿no? Que esa indulgencia parcial a la persona le ahorraba. Pero ¿hay plazos ya o la iglesia en ese sentido cambió un poquito la nomenclatura? No, cambió la nomenclatura, pero no la esencia. Porque muy antiguo, eso de los 300 días viene de que muy antiguamente para diversos pecados había diversas penitencias ya establecidas. Entonces, lo estoy inventando, es por poner un ejemplo. Si una persona cometía un homicidio, pues digamos que eran 1000 días de penitencia, ¿no? Que tenía que hacer la persona. Como le digo, estoy inventando. Entonces eso se traspasó un poco a lo que eran las indulgencias que no eran plenarias, que se decían indulgencias de 3 días, de 6 días, de 9 días, de 15 días. Claro. Era una manera así de hacer comprender que si yo hacía esta indulgencia, se me perdonaba un cierto tiempo de purificación, ¿no? De expiación también. Hoy en día no se especifica, se dice que es parcial, o sea, es Dios después que en su divina providencia sabe cuánto tiempo, y fíjese que hablamos del tiempo después de muerto, que es un tiempo que no se mide con los mismos criterios que los nuestros, ¿no? Entonces, sí, es un tiempo según la divina providencia. Eso daría para un programa solo sobre eso, Padre Pablo? Sí, daría solo sobre eso, realmente un programa. Ahora, indicó igualmente el cardenal Piacenza, los que no puedan salir porque se encuentren en régimen de aislamiento o porque estén enfermos, podrán alcanzar la indulgencia rezando, y ahí viene una serie de opciones interesantes, ante una imagen de Nuestro Señor o de la Santísima Virgen, rezando por ejemplo laudes o vísperas del oficio de difuntos, el rosario, la coronilla de la misericordia o las oraciones más habituales de cada tradición. Y también podrán proceder a una lectura meditada del Evangelio en una de las 3 misas previstas para los fieles difuntos y, por supuesto, ofrecer obras de misericordia. También se exhorta a los sacerdotes a ser muy extensos en el ministerio de las confesiones y a dar la Sagrada Comunión a los enfermos para tener más voluntad de poder sostener a sus difuntos, de sentirse de cerca de ellos, de encontrar todos estos nobles sentimientos que van a componer la comunión de los santos. Entonces, qué noticia interesante esta, ¿eh? Realmente muy bueno. podemos ganar tantas indulgencias. Y podemos terminar con esta parte que dice, para obtener toda indulgencia, entonces, es necesaria la confesión, la comunión y una oración por las intenciones del Papa. Bueno, pues vamos a rezar mucho, ¿no es verdad?, por los fieles difuntos. Que además es importante rezar porque, fíjense, si uno reza por otra persona viva, implica también la voluntad de la persona. Si yo rezo por la conversión de un pecador, Dios le puede dar millones de gracias, que si la persona no quiere convertirse, no se convierte. Mientras que si rezo por las almas del purgatorio, esa oración es infalible, porque ellas no quieren otra cosa sino salir del purgatorio para poder ver a Dios cara a cara. Y desde lo alto, desde el cielo, seguro que intercederán por nosotros. Por lo tanto, la verdad es que es una de las oraciones más bonitas que podemos hacer. La mejor obra de misericordia y mayor y más alta que se puede hacer es precisamente rezar por los vivos y por los difuntos. Y cuanto más pasa el tiempo también, es una cosa interesante de puntualizar, porque claro, nosotros nos recordamos en general de la primera, segunda, probablemente de nuestros bisabuelos, la tercera generación.
Pero ya más allá, en general las personas, el género humano ya tiende a olvidarse, ¿no? La cuarta, la quinta generación, quiénes eran. Claro. Y si pasa tanto tiempo, hay un riesgo enorme de que las personas ya no recen más por esa alma. Exacto. Y por eso es muy importante rezar por las almas por las que nadie reza. Claro. Hay una cosa muy bonita, una tradición que, bueno, yo tuve la oportunidad de entrar en San Giovanni Rotondo, que es donde vivió el Padre Pío sus últimos 40 años de vida, y allí pude entrar propiamente en el convento de los frailes. Y ellos tienen una tradición muy bonita, que es que tienen una especie de, ¿has visto esas bolitas, no sé, de canicas, ¿no? Solo que en cada son bolitas de no sé de qué material hecho, son blancas, en cada bolita tiene un número, digamos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, y así sucesivamente, creo que llegaban hasta 100 o más o menos. Y entonces cada sacerdote, cuando iba a celebrar misa, sacaba una de esas bolitas y ponía 27. Y había una lista con intenciones. El número 1, digamos que era por las personas que habían cometido pecados contra el robo, pero estaban en el purgatorio. Entonces iban a rezar por los que habían robado. El 2, por los que habían cometido pecados contra la castidad. El 3, rezaban por los que habían cometido, no sé, tenían poca paciencia. El 5 por los que cometían pecado de gula y así sucesivamente. Es una manera de ir rezando por todas las ánimas del purgatorio. Invitamos a la audiencia, nuestra extendida audiencia, que reciba esas indulgencias plenarias y por supuesto que no se olvide de rezar sobre todo por las almas por las cuales nadie reza. Pasamos ahora al último segmento del programa, que es la sugerencia de la semana. Es una website, un libro, un podcast de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Padre Pablo, ¿qué nos recomienda esta semana? Sí, mire, yo le recomendaría un libro que se llama Don Bosco que ríe. Fue escrito por el padre Chiavarino. Él fue un salesiano que conoció a Don Bosco, fue discípulo directamente de Don Bosco. Y él escribe un libro que se llama Don Bosco que ríe. Y son las florecillas de Don Bosco. No es la historia de Don Bosco, sino que son historias de Don Bosco. Y son muy interesantes por algunos motivos. El primer motivo es que, como decía Benedicto XVI, nosotros contemplando a los santos contemplamos el rostro de Cristo, que es lo más importante. Pero además, este libro nos va a hacer alimentar nuestra vida espiritual con una lectura santa, pero al mismo tiempo leve, fácil de leer, y que además nos va a servir para contárselo a los hijos, a los amigos, y poder así ir introduciendo el tema religioso de una manera suave en la vida familiar. Yo creo que por eso es muy interesante este libro. Entonces lo colocamos para quienes nos escuchan en la website original del programa, loineditomultimedia.com. Ponemos entonces el enlace en las notas del programa. Hermano Pablo, ¿qué nos recomienda para esta semana? Para esta semana tengo que recomendar a los oyentes un artículo muy interesante sacado por Monseñor Juan Clá. Se titula ¿Cómo será el reino de María? Escuchamos hablar tanto, ¿no?, del reino de María, pero al mismo tiempo cualquier cosa que nosotros imaginemos sobre el triunfo del Inmaculado Corazón de María es como que un bosquejo, ¿no?, en comparación con las maravillas que Dios obrará al final de todo para glorificar a su hija predilecta, a su madre virginal y a la esposa inmaculada. Así que les recomiendo a todos poder leerlo para nosotros colocar la mira en el objetivo que tenemos que alcanzar para poder enfrentar las luchas de la vida y alcanzar la santidad. Colocamos el enlace en las notas del programa. Hermano Fernando, ¿qué recomendamos para esta semana? Bueno, pues una vez que estamos en una ocasión tan especial del año, sobre todo para los niños, que es poder celebrar la fiesta de todos los santos, en la cual se organizan las parroquias, en los colegios católicos, en las familias católicas, se organiza que los niños se disfracen y se interesen por la vida de algún santo en concreto. Es una iniciativa pastoral muy buena, que forma mucho, que sobre todo combate un ambiente y unas fiestas paganas, consumistas, y que en el mejor de los casos no nos hacen crecer en la vida espiritual, y estamos hablando del mejor de los casos. Entonces recomiendo que para esta ocasión
en concreto otra vez más de una editorial que le tengo mucho afecto, que es la editorial Apostolado Mariano de Sevilla, de España. Hay 2 libros muy interesantes, muy adecuados para niños, que se llama Unos santos a tu edad, que se colocan ejemplos de niños santos, como puede ser Santo Dominguito Sabio, San Tarsicio, San Luis Gonzaga, y también otro libro que es Unas santas a tu edad, que se colocan los mismos ejemplos pero para niñas, como Santa Eulalia de Barcelona, como Santa Teresita del Niño Jesús, como Santa Rosa de Lima, Santa María Goret. Entonces, estos 2 libros son muy recomendables porque, como de costumbre en esta editorial, se pueden comprar o descargar de forma gratuita y totalmente legal desde la propia página web de la editorial. Entonces, son muy adecuados para organizar en familia esta fiesta que nos hace crecer en la fe y hace presentar a nuestros pequeños, a nuestros hijos, hermanos, primos, niños de catequesis, etcétera, ejemplos concretos de cristianos, de bienaventurados, de personas, de niños, de niñas, que, a pesar de que eran pequeños, fueron lo bastante grandes en la fe para gozar eternamente de Dios en el cielo. Entonces, esa es mi recomendación de esta semana. Lindísimo realmente. A quien les habla, le gustaría recomendar una clase que va a darse online y es una clase gratuita sobre la iglesia perseguida. Va a tener lugar el lunes 9 de noviembre en la plataforma de los Heraldos del Evangelio llamada Plataforma Reconquista, y también pueden encontrar el enlace en las notas del programa. Ahora, una advertencia apenas, y es que los lugares son pocos, entonces hay que reservarlo con anterioridad. Es una clase gratuita, ya les digo, pero que vale muchísimo la pena para entender un poco lo que está pasando en este mundo, sobre todo con la triste realidad de las persecuciones a tantos católicos, pero también en esta fiesta de todos los santos, en esta semana que nos recordamos de las almas del purgatorio, acordarnos también de todos los gloriosos mártires y de todos aquellos que ofrecieron la vida por la Santa Iglesia, por nuestro Señor Jesucristo, y que no los conocemos. Y pidamos su intercesión y también conozcamos más sobre esta realidad tan actual que es las persecuciones contra la Iglesia en el mundo entero. Les invito a escuchar un instante la invitación oficial por el Padre Ignacio Montojo de los Heraldos del Evangelio. Queridos amigos, hermanos católicos, es difícil hoy en día ser miembro de la Santa Iglesia. Iglesias quemadas, imágenes destruidas, el Santísimo Sacramento profanado, cristianofobia creciente en todos los países de Occidente. Pero esto es una novedad. Ya hace 20 siglos, los romanos que perseguían a la Santa Iglesia decían que los católicos eran enemigos del género humano. Pasan los siglos y se repite la misma copla. Hoy en día, los católicos son perseguidos y son generalmente porque la Santa Iglesia no es conocida. Por esa razón, le quiero hacer una invitación muy especial. El próximo día 9 de noviembre tendremos una clase gratuita en directo sobre el tema La Iglesia Perseguida. Está usted invitado. Suscríbase cuanto antes reservando su lugar, haciendo clic en el botón aquí abajo y no pierda su plaza. Y como me imagino que a esta altura ya la audiencia estará preguntando dónde está ese botón para suscribirse, aquí está el enlace. Es reconquista.arautos.org.br/la Iglesia Perseguida. O si no, también pueden encontrar el enlace en las notas del programa. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios.